Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvina Musachi y quería hablarles del seminario que nuestro profesor de la Sagrada Escritura nos pidió que realicemos este video y que comentemos un poco lo que hemos escrito en nuestro seminario, ¿no es cierto? Acerca de la interpretación y difusión de las Sagradas Escrituras. Di inicio de este seminario diciendo que la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra es el Evangelio que anunciamos. Esta frase de la primera carta de San Pedro, que retoma las palabras del profeta Isaías, nos pone frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. Esta palabra que permanece para siempre ha entrado en el tiempo y Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano. Su verbo se hizo carne. Esta es la buena noticia. Este es el anuncio que a través de los siglos llega hasta nosotros. La Iglesia siempre ha venerado a la Sagrada Escritura, así como ha venerado el mismo cuerpo del Señor, ya que no cesa tomar pan de vida tanto de la mesa de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo para repartírselo a los fieles, sobre todo en las Sagradas Escrituras como su suprema regla de fe, puesto que, inspirado por Dios y escrito de una vez para siempre, comunica inmutablemente la palabra del mismo Dios y hace resonar la palabra del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Por eso es conveniente que toda predicación eclesiástica, así como la misma religión cristiana, se nutra de las Sagradas Escrituras y se rija por ellas, porque en los libros sagrados el Padre, que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos y conversa con ellos. Es tan grande la fuerza y el poder que hay en la palabra de Dios, que es sustento y vigor de la Iglesia, alimento del alma, firmeza de la fe para los hijos de la Iglesia, alimento y fuente pura y permanente de vida espiritual. Excelentemente se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder para construir el edificio y darle la parte de herencia que les corresponde con todo lo que han sido santificados. Se recomienda la lectura de la Sagrada Escritura. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, como los diáconos y los catequistas, se dediquen legítimamente al ministerio de la palabra, se adhieran a las Escrituras por medio de una asidua lectura y un diligente estudio, para que ninguno de ellos resulte un predicador vacío de la palabra de Dios en su exterior, que no la escucha en su interior, puesto que deben comunicar a los fieles que les han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio exhorta especialmente y con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Sagradas Escrituras. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Acérquense gustosamente al mismo sagrado texto, ya sea por la Sagrada Liturgia, llena del lenguaje divino, ya sea por la lectura espiritual, ya sea por medio de instituciones aptas para ello, y por otros medios que con la aprobación y cuidado de los pastores de la Iglesia se difundan ahora laudablemente por todas partes. Recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable un diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él le hablamos cuando oramos y a Él le oímos cuando leemos las divinas palabras. Cuando realizaba este trabajo de seminario, pensaba que es muy importante, aparte de la oración, si cuando despertamos rezamos el laudes, también agregar lo que es la lectura del día, pero con una lectio divina, porque a través de la lectio divina Dios nos habla, ¿sí?
y eso nos ayuda a interpretar mejor las Sagradas Escrituras, la Sagrada Palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir en ese momento. Es algo que, bueno, quería comentar y agregar en esto, en este video. También comentar que donde nos pide que digamos acerca de qué podemos proponer como futuros licenciados en educación religiosa, pensaba en mi caso particular como evangelizadora, como catequista. Aparte de todo esto, yo estudié en el Instituto de Música, me formé en el canto y en un instrumento, y lo que estoy haciendo en la actualidad es el canto de música religiosa. Entonces pensaba realizar, por ejemplo, proponer, que ya lo vengo haciendo, proponer eventos masivos en las comunidades, en todas las comunidades, por ejemplo, de mi ciudad, que yo soy de Corrientes Capital, proponer eventos masivos de música religiosa para atraer a los jóvenes, ¿no es cierto? Que muchas veces ellos están escuchando otro tipo de música con un contenido que no tiene nada de profundidad. Y muchas veces los jóvenes, y no solo los jóvenes, los ancianos, la gente grande necesita escuchar, llenarse, nutrirse de Dios. Y a través de la música, de los cantos de iglesia, muchas veces se sacan de los salmos. La mayoría de las canciones religiosas se sacan de los salmos, ¿no es cierto? Entonces, es una forma de poder transmitir lo que es la palabra de Dios en nuestras comunidades. Y también eso va a servir para poder atraer a estas personas, a estos jóvenes, a estas almitas que necesitan de Dios, necesitan de una palabra. Entonces nosotros, a través de nuestro ejemplo, a través de demostrarle que como jóvenes también podemos hacer algo, y también podemos conquistarlos de esa manera, yo pensaba como propuesta, que es lo que vengo trabajando en eso, realizar eventos y proponer también a todos los grupos, porque aquí, por ejemplo, hay grupos de carismáticos que tienen sus músicos. Hay muchos cantantes de música religiosa jóvenes que eligen ese tipo de música. Desde Corrientes hay músicos que se encuentran predicando, que se encuentran evangelizando en México, que estudiaron en el mismo instituto donde yo me recibí, en el Instituto de Música, Carmelo de Biasi. Por ejemplo, uno de ellos, Kiki Troya. Y bueno, y eso, poner en práctica eso me parecía una buena propuesta. Porque también esto puede llevar, rezamos tanto por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pedimos tanto que surjan las vocaciones sacerdotales y religiosas que en este momento están haciendo falta, que hay jóvenes que por ahí, por desconocer o por no despertar su fe, están perdidos, desorientados. Entonces, a través de la música, del canto, de la música, de la linda música, de la música católica, podemos llegar a acercarlos a nuestra iglesia, y a que así puedan ir conocer los grupos que existen allí, puedan realizar retiros, y que eso despierte su vocación de sacerdotes, de futuras religiosas, que también hace falta. Aquí, por ejemplo, hay conventos donde hay 5 religiosas que están rezando por todos nosotros, y que realmente nosotros estamos sostenidos por su oración. Entonces, de esa manera podríamos conseguir que Dios llegue a ellos y que puedan ser futuros sacerdotes, futuras religiosas, o no es necesario que también lleguen a eso, sino que sean laicos comprometidos,
futuros diáconos permanentes. También hoy en día, por ejemplo, el tema de los casamientos, se casan, antes nos decían que se casaban 20 parejas que tenían que darle los cursillos, ahora son 2 o 3, entonces también despertar todo eso, que puedan cumplir con los sacramentos, ¿sí? Así que bueno, esa era mi propuesta como futura licenciada en educación religiosa. Muchas gracias y bueno, muchas bendiciones, Padre. Muchas gracias por todo lo que aprendemos con usted. Que Dios lo bendiga.